previsto es que conversemos un poco con Ray. A mí me puso muy contento la invitación a presentar la última novela de Ray y quiero aprovechar para hablar un poco de mí. Ya sé que todos ustedes están queriendo escuchar a Ray, yo también, porque habla muy bien, pero el género de la presentación da cierta autoridad al presentador y la voy a ejercer. Lo siento muchísimo, le he oído tu respeto. Bueno, yo en el pasado fui crítico literario, lo fui durante 15 años, y como crítico literario establecí una serie de relaciones con los escritores a los que me correspondió criticar. La relación del crítico y del escritor es un tema recurrente en la literatura. Por ejemplo, ahora en estos últimos momentos en Barcelona hay una obra de teatro de Juan Goya que se llama El Crítico y que trata en concreto de esto, sobre la relación de un autor dramático con su crítico. Es una especie de tópico recurrente en la literatura, pero les puedo decir por experiencia propia que existe una relación entre el crítico y el escritor. Una relación que no tiene que ser siempre, no tiene que concretarse siempre en una relación personal, pero que muchas veces se concreta también en una relación personal. De hecho, en un ensayo clásico sobre los escritores jóvenes, sobre la relación de escritor, que es Enemigos de la promesa, de Sid Conlon, hay un capítulo en el que dice que un crítico tiene que dejar la actividad crítica alrededor de los 34, 35 años, porque a partir de ese momento el tejido de sus relaciones dentro del sistema literario en el que opera le imposibilita de ejercer una crítica independiente, por cuanto las amistades o las enemistades que ha ido generando con su trabajo lo desautorizan o lo colapsan para poder hablar con libertad de los libros. Recuerdo que me dio mucho que pensar eso. En cualquier caso, es cierto que el crítico y el escritor establecen una relación. Si en los 15 años que yo ejercí la crítica reseñística, o sea, la crítica de reseña regular en un medio de prensa, si hago una recapitulación, la verdad es que he tenido bastante suerte como crítico porque, digamos, establecí relaciones interesantes con escritores que me parecen interesantes. Yo destacaría tres con los que tuve una relación regular, continuada, y que tuvo episodios de amistad. Una sería Javier Marías, la otra sería Roberto Bolaño y la otra sería Ray Loriga. Con Ray Loriga debo decir que mi amistad, digamos, personal con él empezó cuando ya había terminado mi trayectoria como crítico. Es decir, que es la trayectoria, digamos, en este sentido, la amistad más aséptica, la menos peligrosa para un crítico. Y sin embargo, si yo tuviera que elegir un crítico que por razones de tipo, un escritor, que por razones de puramente azarosas, de tipo histórico, digamos, encajó completamente en mi trayectoria como crítico, una trayectoria que empezó en el año 1990 y concluye en el año 2004, si tuviera que escoger un escritor, digamos, con el que yo he dialogado a lo largo de los 15 años que fui crítico, de un modo regular, digamos, operativo, fértil, no sé si para él, pero desde luego para mí, elegiría sin lugar a dudas a Ray Loriga. Con Ray Loriga tengo una relación muy anterior a conocernos personalmente, que empezó en el año 92 con Lo peor de todo, y que como crítico concluyó en el año 2004, el mismo año que yo abandoné el oficio de la crítica, pero es decir que prácticamente desde el inicio y hasta el final mismo de mi recorrido como crítico tuve ese diálogo con él. Un diálogo tampoco muy extremado, o sea, no muy concurrido. Ray es un escritor bastante espaciado y a mí me correspondió en un tiempo de 13 años, me correspondió hacer la crítica de 5 libros suyos, a los que se añadió ya en el episodio final una entrevista escrita, cuando él vivía todavía en Nueva York, no sé si te acordás, y un perfil que hice muy poco antes de terminar mi carrera como crítico, un perfil que hice con él sobre él a propósito de la publicación, creo, de El hombre que inventó Manhattan. Pues bien, insisto, Ray fue el escritor que me tocó a mí como una especie de interlocutor imaginario en mi desarrollo como crítico. Él fue, como algunos de los aquí presentes recordarán,
él fue un poco como el mascarón de proa del movimiento que a mí, o sea, del fenómeno, por desgracia demasiado espurio, del fenómeno que a mí me correspondió testimoniar, cribar, clarificar, argumentar, incluso codificar como crítico literario, que fue el de la joven narrativa. La joven narrativa es un fenómeno que sucedió en España al de la nueva narrativa. La nueva narrativa fue el fenómeno con el que la España narcisista y autoafirmativa de la transición, la España de los 80, digamos, completamente ombliguista, completamente mirándose a sí misma y satisfecha de su recién estrenada democracia, celebró su propia autoridad cultural mirándose solo a sí misma y celebrando un conjunto de escritores que emergieron en los años 80 y que fueron etiquetados globalmente bajo esta categoría, nueva narrativa española. Muchos de los nombres todavía hoy presentes en la narrativa española, desde el propio Javier Marías, Enrique Vilamatas, aunque estos dos eran muy anteriores, pero Antonio Muñoz Molina, Julio Llamazares, Juan José Millás, casi todos los que se nos pueden ocurrir, una generación que ahora tiene de 60 para arriba, fueron protagonistas de este fenómeno de la nueva narrativa española. Este fenómeno, que fue una inflación extraordinaria cultural que hubo en este país, se desinfló por un problema sencillamente de agotamiento a finales de los 80, comienzos de los 90. Se desinfló, entre otras cosas porque en ese tiempo cambió la estructura editorial del país y de toda la lengua española. Se crearon los grandes grupos, se crearon dinámicas que exigían una especie de provisión permanente de escritores, un mercado que se amplificó enormemente y que, claro, este país no daba para tanto. Y entonces por ahí, en el año 92, sale una voz nueva, realmente nueva. De hecho, su editor, Constantino Bertolo, el primer editor de RAI, bueno, no el primer editor en rigor, ¿no? Que te habían publicado antes en... Bueno, todos, como libro, novelas, ¿eh? Es mi primer editor. Sí. Entonces, lo presentaba en la cubierta del libro diciendo, con este autor cobra de nuevo sentido la expresión de nueva narrativa española. Y se descubrió a Ray. Ray fue un fenómeno inmediato, llamó mucho la atención y era meritorio llamar la atención en aquel tiempo. Un tiempo hay que pensar que en el año que debutó Ray debutaban también escritores como Belén Gopegui o Luis Magriñá o bueno, un montón de escritores importantes que siguen siendo actualmente. Que no era exactamente un periodo de sequía literaria, aparte que estaban completamente en activo todos los valores de la llamada nueva narrativa española. Pero Ray fue, digamos, enseguida llamó la atención porque codificaba exactamente algo que no era exactamente nuevo, sino que además era joven. Por ahí surge lo nuevo, lo joven, lo nuevo ligado a una especie de relevo biológico, generacional. Pero entonces Ray tuvo la mala suerte de que poco después de haber publicado él, ganó el premio, y un poco en su onda, es decir, con su precedente, ganó el premio Nadal, Las historias del Cronen, de José Ángel Mañas. Y entonces, eso sí, el éxito de ese libro, que se superponía del propio Ray, codificó esta etiqueta de joven narrativa que realmente volvió locos a los editores. Volvió locos a los editores y se pusieron a buscar jóvenes indiscriminadamente y surgió una especie de literatura antropológica en la que veinteañeros escritores se dedicaban a decir cómo se sale. Yo siempre dije, en aquel momento como crítico decía que era básicamente una literatura como para padres, para saber qué coño hacían sus padres sus hijos cuando salían de noche, ¿no? Cómo se drogaban, cómo follaban, cómo se vestían, a qué lugares iban, porque la literatura de ese tiempo fue exactamente eso, ¿no? Algunos nombres, bueno, de todo eso para decir un poco lo que fue ese fenómeno, que fue realmente una inflación extraordinaria. Pues con decir que lo más sólido que queda de ese fenómeno es Lucía Echevarría, está todo dicho. Pero fuera de eso, el problema fue que Ray quedó involucrado en esto, porque él fue el detonante de este fenómeno. Y entonces a Ray le correspondió algo muy curioso. Yo no sé hasta qué punto él es consciente o hasta qué punto es verdad lo que yo digo, pero la verdad es que lo fui diciendo muy tempranamente. Que le correspondió desde muy tempranamente, siendo un escritor jovencísimo, bueno, tan joven, digamos, si nuestra relación tiene 24 años de duración, ya no eres tan joven. Nadie es tan joven como tú. Pues a Ray le correspondió Uri.
Pues ha pasado la vida huyendo. En el perfil, que fue lo último que escribí sobre él, en el 2004, lo llamaba así como muy peliculeramente, lo llamaba yo el fugitivo. Pero es que realmente ha sido un escritor fugitivo, ha sido un escritor que ha tenido siempre que escapar de las etiquetas que se han ido adosando a lo largo del tiempo y de las malas compañías que se han ido agregando. Y esta especie de huida, sobre esa especie de huida me gustaría hablar con él, porque es una huida que le ha movido, entre otras cosas, no solo a cambiar de género, a cambiar de tonos, de estilos, digamos, de acentos literarios, sino que además le ha llevado incluso fuera de la literatura. Aunque esto habría que matizarlo, porque Ray, en realidad, el fenómeno Ray Loriga, es un fenómeno que se produce de algún modo simultáneo en el ámbito de la lengua española. Este es un fenómeno, es algo que no soy capaz de explicar las razones ahora, pero supongo que si dedicar un rato lo conseguiría. Y es que entre el año 91 y el año 92, lo peor de todo es el año 92, y en el año 91 se publica con enorme éxito en Argentina un libro de Rodrigo Fresán, aquí presente, titulado Historia Argentina, y se publica también, ¿cómo se llama el libro de Fuguet? Mala Onda, de Fuguet en Chile. Es decir, que tres escritores en el margen de menos de 12 meses publican en sus respectivos países novelas que decantan una especie de género nuevo. Y no tanto un género nuevo como una modalidad nueva de escritura, lo cual invita a pensar que detrás está el mercado y las estructuras editoriales que habían jardinado para entonces. Un modelo de escritor, en cierto modo, completamente ya fuera del escritor tradicional, un escritor pop, por llamarlo de un modo así vulgar, aunque es una categoría que siempre se implica, un escritor, digamos, que tiene visos, aparte de ser joven, asume de un modo explícito los emblemas de su propia juventud y trabaja además muy cerca de los paradigmas estéticos del rock, por un lado, y del cine, por otro. Tanto Fuguet, por ejemplo, como Ray Loriga han sido tentados por el cine, han ejercido como directores de cine, saben mucho de cine y han tenido deriva cinematográfica en sus carreras. A esa deriva se ha resistido siempre Rodrigo, que realmente es el como más escritor, más recalcitrantemente escritor de los filmes. Pero los otros dos, en cambio, no, él no se ha sustraído, sin embargo, de la atracción por el rock. No vamos a hablar de Bob Dylan, pero la atracción por el rock que también estaba muy presente en su obra. En cualquier caso, son escritores que ya, digamos, trabajan, digamos, simultáneamente en estos registros, o sea, o mezclan simultáneamente el registro de la literatura, del rock y del cine, ejerciendo en algunos casos, por ejemplo el de Ray, saltando de un medio a otro con una especie de naturalidad sorprendente. Algo que también invita a pensar que lo de la literatura como que no se lo aprenden todo, como que es una plataforma, y sin embargo son vocaciones, las tres, y lo digo por experiencia propia, por testimonio propio, son tres escritores profundamente escritores. Quien se piense que Ray es un escritor que disimula, o que en realidad lo que quiere hacer es hacer cine, o cualquier otra cosa, se equivoca, porque Ray es un escritor absolutamente vocacional y con su referencia con un mundo literario muy completo. Pero en el caso de Ray, en particular, insisto, lo que lo hace especialmente, yo creo que los tres escritores, te lo saludo, esto se me ocurre ahora, los tres escritores, en cierto modo, admiten el mote de fugitivos. También Rodrigo ha sido un escritor fugitivo de su tradición, sobre todo Argentina, y prueba de ello es que está aquí y no en Argentina, y Fuguet también lo ha sido, ¿no? con sus subidas al cine y a Estados Unidos, etc. Es decir, que parece que también que el modelo de escritor que ellos contribuyeron a codificar, el nuevo modelo de escritor que ellos contribuyeron a codificar, de algún modo los aprisionó o les pidió ciertas cosas de las que solo se podían librar escapándose, escudándose. Primera pregunta, Ray, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, primero, darle gracias a la central, por supuesto a la editorial y por supuesto a ti. Y lo segundo, voy a hacer lo mismo que tú, que es hablar de ti.
voy a empezar por el principio o empiezo por el final. Viene siendo lo mismo. Existen relaciones entre, esa parte muy interesante, crítico y escritor, cómo deberían existir, y creo que todavía existen, cada día menos, pero existen, y tengo la suerte de tenerlas, entre editor y escritor. El editor no es tampoco un señor que te pone unas tapas y te lleva de promoción, ¿no? Tú lees el libro y te saca de promoción, hay una relación personal, intelectual, el libro se construye con voces cruzadas, ¿no? Y los libros también se construyen con voces cruzadas en el caso de la crítica, ¿no? Yo no puedo a día de hoy, y son 22 años de carrera, sé que esto es una carrera, entender lo que he escrito sin Ignacio. Y digo, por ejemplo, pero no hay más ejemplos. Cuando yo empecé en este oficio, el crítico que yo leía a todos, pero el crítico que yo leía y me interesaba era Ignacio Echevarría. Digamos que sabía que andaba por ahí, era, si yo era Nadal, él era mi Federer, con quien yo quería jugar al tenis. No me importaba ni demasiado, siempre una buena crítica, una buena crítica, pero no me importaba demasiado la opinión de algunas otras personas, y sí me interesaba esa voz crítica. Desde el primer libro tuve la fortuna de ser atendido por Ignacio. Fue mi primera sensación, digamos, no literaria, porque la sensación literaria es cuando escribes el libro, pero de haber entrado, cruzado la verja al mundo profesional, al mundo real de la literatura. Y luego esta figura que se llamaba Ignacio Echevarría, del cual, porque vivíamos en un tiempo, hay que pensar que en aquella época escribía, supongo que Ignacio también, con máquina de escribir, no había internet, yo no sabía qué cara tenía Ignacio, no podía imaginármelo, no sabía hasta qué punto, por circunstancias de la vida, me caía más cerca de lo que yo imaginaba personalmente. Y yo no conozco a Ignacio, como lo ha dicho, hasta justo el día antes de que se publique su última crítica y el perfil al que ha hecho referencia sobre el libro El rompimiento Manhattan, y es el día que yo conozco a Ignacio, me acuerdo perfectamente. En ese sentido, nuestra relación fue no solo aséptica, sino muy limpia, es decir, lo digo para todos los amantes de las teorías de la conspiración que ahora nos ven aquí juntos y con amigos después de 20 y tantos años y dicen, claro, ahora entiendo esas críticas que me hizo tan buenas en su día. Nos conocimos justo fuera de su actividad como crítico en un diario generalista, como se llama, un diario de impacto en aquellos tiempos muy grande en el devenir de las carreras literarias. Y de hecho nuestra amistad empieza a fraguarse a partir de ahí, que no nuestra relación. Todas las críticas que me ha hecho Ignacio no me he bañado en ellas como Cleopatra en leche de burra. Algunas han sido amargas como la hiel. Y algunas me han hecho pensar también en mi propia escritura, en el peligro de mis propios gestos, me ha ido avisando de sensaciones que a lo mejor yo tenía, y digamos que ha habido eso es un cruce de voces, una manera de ir formulando una carrera, libro tras libro, en el que para mí la opinión de Ignacio contaba. Igual que cuentaba que no haya mencionado ni una palabra del nuevo libro, lo cual intuyo que no me ha gustado nada. Cosa que también le perdono y le permito, que para eso somos amigos. Y luego hay una cosa, claro, el escritor
joven tenía el crítico como si fuese el constructor o deshacedor de su destino, ¿no? O de sus glorias, que eso es importante. Y luego ya con la edad, pues es que el intercambio más amplio que eso. Uno tira por un camino que a veces otro puede compartir, no compartir, comprender de una manera, no comprender, aceptar, no aceptar, matizar, ¿no? Y eso no pasa nada, que es perfectamente saludable. Cuando uno va al médico, no se puede enfadar con el médico si le dice que no está perfectamente. Es el trabajo del médico, ¿no? Y el trabajo del crítico dentro de sus capacidades, que igual que el médico no decide la vida y la muerte, solo ve lo que ve. El crítico no decide la gloria ni el fracaso, ni la vida ni la muerte del escritor, pero tiene la obligación, si es honesto, y está bien lo que ha apuntado Ignacio, de una vez que los lazos personales te relacionan ya con demasiados de tus pacientes naturales, que son los escritores, probablemente la crítica se haga ya muy difícil, por no decir imposible, y la crítica cura. Todo esto viene al caso de que, bueno, primero agradecerle a Ignacio y contaros un poco cómo es la relación crítico-escritor desde el otro lado. Y en cuanto a si yo hice, no hice, si me hicieron, si he oído, sí, siempre. Siempre porque, para empezar, escribir el primer libro ya era una manera de huir. Era una manera de huir, de no escribir. Es decir, cuando era pequeño leía. Y como todo el mundo, cuando te preguntan qué vas a ser de mayor, las opciones que veía no me apasionaban demasiado, y sin embargo la idea de ser escritor sí la tenía instalada en la cabeza de manera triunfante, y sabía que era un tiro al aire. ¿Qué posibilidades hay de publicar un libro con 22 años antes del fenómeno al que se refería Ignacio? Y sobre todo no solo de publicar un libro de 22 años, sino de publicar un libro a los 22 años que se notase que lo había escrito alguien de 22 años. Había escritores, y algunos muy buenos, que escribían libros, incluso por la misma edad o parecida, pero eran libros para anagrama, libros en el tono de los escritores que antes mencionaba. Había un esfuerzo que notaba en escritores que considero y que aprecio, incluso amigos míos, una cierta, no diría impostura, que es una palabra muy dura, pero sí una manera de vestirse para la ocasión. Es decir, así es como hay que escribir para entrar en esas iglesias, en esas casas, en ese palacio de la cultura. A mí se me ocurrió, quizá por influencia de cierta literatura anglosajona evidente, por otro lado, de Tom Sawyer, del Centeno, que se podía escribir desde el lugar en el que uno está, es decir, sin disfrazarse de señor mayor. Lo hice, ahora viéndolo hacia atrás, con toda la ingenuidad del mundo, pero no sin ambición literaria. Esto se puede hacer, yo lo he visto en otros países, lo he visto en Francia, lo he visto en Inglaterra, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en otras literaturas. He leído La campana de cristal de Silvia Plath. Yo sé que se puede escribir desde el lugar directo del escritor. Es decir, si tienes 22 años, escribe desde 22 años. No finjas que vas a escribir con 22 años la saga de una familia rural que luego llega a la ciudad, construyen unos grandes almacenes que se queman en un incendio, etcétera, 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 etcétera. Sí, creo que ayer estaba en una serie de televisión parecida. Como lector, y además me acuerdo de mi primera novela en Parasí, escrita con un boli, que no tenía ni máquina de escribir.
que se llamaba Nieve en Primavera, que luego me di cuenta que había una novela de Yukio Mishima que se llamaba igual, y trataba de una familia burguesa que hacía una fiesta todos los veranos y la madre tenía una familia que era un desastre, unos estaban divorciados, otro pegaba a su mujer, el hijo era homosexual, era todo, no sé, y la única manera de que eso pareciese socialmente aceptable era hacer esa fiesta del verano, y ese verano, por fuera, nevaba, y morían todos congelados en la fiesta, por las teteras, la madre tenía tanto empeño que se negaba que nadie no estuviese en su fiesta de inicio del verano, y por fuera, por un cambio climático que yo me había imaginado en el año 1990, acababan todos. Pero eso yo notaba que era como la influencia de Pasolini, de Teorema, de la literatura de Moravia, y no notaba, y sí tuve el instinto de no presentarme solo con mis lecturas, sino con alguna de mis intenciones. Es decir, presentar otra cosa que me pareciese a mí más natural, dentro de un estilo, una estructura, un trabajo, etcétera, de todos los mecanismos y artificios literarios, pero que no representase solo mi fascinación por la literatura, sino que me representase también a mí en ese momento y más o menos el ángulo desde el que yo veía el mundo. Y desde entonces el problema ha sido un poco lo que dice Ignacio, que me he ido viendo como sumado o rodeado, como el que quiere estar solo para contar lo que ve tranquilamente, y cada vez que lo cuenta le ponen un toldo alrededor y le montan un circo. Y entonces siempre tenía una necesidad de salir inmediatamente de ese circo, volver a estar solo, y montarse en otro toldo y otro circo, e irme a otro sitio, y así hasta que los toldos se agoten, ¿no? O decida subirte a tropeza. O decida ser un payaso ya profesional, que es por el camino de ellos. Y entonces sí, siempre he tenido la necesidad de ir. Y luego hay una cosa que oí desde a uno de mis escritores favoritos, que además cantaba sus escrituras, cosa que me gusta mucho, se llama Noel Coward, que tenía un consejo que siempre me gustó mucho, que decía: consejo para artistas y comadrejas. Nunca salgas dos veces por el mismo agujero. Y creo que lo iré practicando. Bueno, la verdad es que lo que estás contando es la felicidad del crítico, por lo menos el crítico no rutinario, es decir, un escritor que nunca sabes por qué agujero va a salir, ¿no? Uno de los problemas del oficio del crítico es que los escritores se autoinstitucionalizan y por lo tanto, digamos, te va correspondiendo una especie de diálogo permanente en el que tienes que casi repetir plantilla a la siguiente novela del escritor, que haya gustado o no, que tengo para criticar. Y con Ray, la verdad es que el deporte de la crítica era muy divertido. Supongo que también por esto lo señalaba antes como mi escritor como mi escritor así particular, como pero aquí hemos venido a presentar, la verdad es que este diálogo me gustaría llevarlo a cosas más generales, pero aquí estamos presentando Zaza, emperador de Ibiza. Y vamos a hablar un poquito de esta novela. Primero, el problema gravísimo de esta novela en Latinoamérica, donde será Sasa, emperador de Ibiza. Entonces, claro, esto se convierte en una cosa como de Sarasa. ¿Te has pensado bien esto? Pues la verdad es que lo he pensado y una de las cosas que me gustaba era Sasa, porque hay dos Sasas que me gustan mucho, que una es Sasa Gabor, que no sé por qué es una mujer que yo creo que nadie ha visto una película de ella jamás. No te lo has inventado. No, Sasa Gabor era una estrella cuando yo era pequeño, que Claudio asiente, hay gente que la conocemos. Y yo creo que se casó con mucha gente, creo que tenía 8 maridos o 9 maridos, más que Liz Taylor, creo que echaba carreras con Liz Taylor. Liz Taylor además no competía porque se casó 3 veces con Richard Barton, y eso es fácil, claro. Eso es un truco, eso es hacer atajos. Esta se casó como 9 veces con unos pobres desgraciados distintos. Y siempre me gustó
gustaba mucho, ¿no? En la España está así del 1, 2, 3 y Franco y no sé qué, un poquito. Y yo veía Sasa Gabor y no se me imaginaba que eso era como un planeta, o no solo una mujer, una isla, Coca-Cola, no sé, una cosa fascinante. Y por eso me hacía gracia lo de Sasa. Y luego hay otro Sasa que me gusta mucho, se me ha quedado clavado, que es en El Padrino 3, que hay un Sasa, Joe Sasa, que le mata a Andy García a caballo, que estaba en la época guapo, Andy García en su época guapo, que estaba guapísimo, vestido de policía a caballo, y le pega 2 tiros en la puerta, y yo vi Sasa, y me mata, y se me quedó eso dando vueltas de Sasa y acabó eso, y mi abuela es de Zaragoza. Pues ahí está, lo habías pensado, estaba meditado. Sí. De hecho, lo de Zaza viene por Sasa. Zacarías Zamora Vicente. Es el nombre del protagonista de esta novela. Zaza suena mucho mejor, pero se llama Zacarías Zaragoza. Zamora Vicente, dicho. Me cogió Zamora Vicente. Zaragoza Zamora, perdón. Y la verdad es que estos 3 nombres dan cuenta de una cosa como muy castiza. Yo quería preguntarte por algo que yo recuerdo haber destacado desde muy pronto contigo. De hecho, tú no puedes saber, no sé si alguna vez lo hemos comentado. En la primera reseña que hice de un libro tuyo, Lo peor de todo, el entonces editor de Babelia me cortó un trozo, sin consultarme. Y era un trozo en el que yo, luego lo entendí muy bien, y parece que no me solía cortar, o sea, ni me lo consultó. Enrique Burilla, perdón. Enrique. Sí, por eso. Y entonces, en ese trozo, a mí se me ocurría, intentando ubicar a Ray, yo lo asociaba un poco a lo peor de todo, con el tono del extranjero, con la persona que está un poco fuera, de lo que vive, etc. No sé si era muy oportuna esa comparación, pero al final, para terminar de arreglarlo, no lo comparaba como una referencia, pero sino asociaba ciertos tonos y ciertos ritmos de Ray Loriga con, y suerte tuvo de que eso me lo cortaron, con Camilo José Cela. Y había una especie de coda en la introducción, te lo digo, pues, interesante esto. Yo decía, son varios los rasgos de estilo que traen en esta novela, libre de cualquier sospecha de carpetoveteronismo, el recuerdo de Cela. Algunos son muy puntuales, como por ejemplo el gusto por las onomásticas abigarradas. Y ponía entre paréntesis algunos de los nombres que utilizaba Ray en su novela, algunos recordaréis. Antonio Álvarez Cedrón Hernández, Iván Bernaldo de Quirós Suárez, Pedro Cimadevilla Nebreda. Esos son los nombres de algunos personajes de Lo peor de todo. Y la verdad es que, bueno, había más, y eso era una parrafada larga, de hecho eran 3 párrafos los que dedicaba yo un poco a asociar los aires de lo que estaba contando el de las tiras, el personaje de Lo peor de todo, con ciertos ritmos de Cela, al que por otra parte asociamos todos automáticamente con una especie de casticismo español, cuando Cela seguramente fue el escritor más norteamericano que tuvo este país hasta bien entrado los 80, ¿no? Y entonces, por otro lado, Ray ha tenido siempre, a pesar de que es un escritor internacional, con enorme éxito en el extranjero, adorado por la crítica extranjera, a pesar de ser un escritor que ha pasado siempre por un escritor como muy poco español, sin embargo, para mí, es una de las cosas sobre las que quiero preguntar, he preguntado otras veces, es un escritor muy arraigado en la tradición española. Basta decir que entre sus películas hay una dedicada a Santa Teresa de Jesús. Y en una de las respuestas que me dio a la entrevista que nos hicimos antes de conocernos por internet, yo le preguntaba al respecto y me respondía, me crié casi exclusivamente con la literatura española, luego llegó lo demás. Me gustaría que contaras esta relación del escritor cosmopolita, sin embargo, bueno, hay que recordar también que como fue guionista, si no me equivoco, de Saura en el crimen, los crímenes. Es decir, que hay una vena tuya súper... Sí, me interesa. Súper Zacarías Zamora Zaragoza. Zacarías Zamora Zaragoza. Y me interesa destacar una cosa. Sí me habías comentado esto, no, creo que nunca me lo habías enseñado. El pedacito ese de la crítica cortada. Mi relación con Ignacio, no solo porque yo le leía, como ya he dicho,
empezó porque descubrió mis dos trucos en su primera crítica. Y por culpa de Enrique Murillo, lo descubrí mucho después. Cuando yo escribí Lo peor de todo, que quería contar la experiencia de un chico normal, de un colegio normal, yo tenía dos modelos fundamentales sobre mi mesa, dos plantillas casi. Uno era El extranjero de Camus y el otro era Cristo versus Arizona de Camilo José Cela. Y me pareció casi terrorífico que habiendo intentado borrar tanto las huellas de mi crimen, el detective, el sabueso perfecto que Inés Ignacio lo descubriera. Porque tenía una idea entonces, que apliqué, que si coges una novela y escribes otra encima y cambias todos los nombres, todos los lugares, y luego vas cambiando casi todas las frases, al final nadie se da cuenta que es la misma novela. Es decir, que la utilizas como una plantilla, pero luego se evapora y nadie lo sabrá. Y en el caso de Lo peor de todo, hay muchas cosas, y además lo he dicho muchas veces, Camilo José Cela, evidentemente de lo bien o mal que nos caiga, que ya quién va a ir a decírselo, me pareció un escritor formidable, siempre me pareció un escritor formidable y lo leí mucho y con absoluta devoción. Y Cristo versus Arizona en concreto, porque luego volví a escribir La colmena en El hombre que inventó Manhattan, no sé qué. También es verdad que él, La colmena se la había robado a los 2 pasos de Manhattan Transfer, entonces el que roba un ladrón, ahí ya me sentí más seguro, que después se lo robas a en 2 pasos y te lo robo a ti. Y se lo devuelvo a Manhattan, y en el triángulo perfecto. Ahí, pero siempre es un escritor que está de alguna manera en el... Pero el único que se dio cuenta, porque tenía críticos que me han puesto muy bien y críticos que me han puesto muy mal, pero el único que me encontró las huellas del crimen reales es Jorge Ignacio. Esto me llevó, antes de conocerle, a fijarme ya mucho lo que decía. Por eso cuando uno de mis libros lo tenía fatal, que ha pasado, no tenía más remedio que deprimirme muchísimo, porque lo que no puedes es darle a uno la razón una vez y quitársela a la siguiente. Es decir, si te fías de él para lo bueno, te tienes que fiar de él también cuando no es tan bueno o cuando te duele. Y por eso digo que hemos tenido una relación, yo creo que muy constructiva, por lo menos para mí. No sé para Ignacio, pero para mí sí, durante todo este tiempo. Porque eso, en España pasas por un escritor, digamos, como te diría, extranjerizante. Y lo que te quería preguntar es, ¿en el extranjero te ven las huellas españolas? ¿El tratamiento como escritor? ¿Te ven como un escritor español? O... Pues sí, la verdad es que tengo un buen amigo escritor que se llama Barry Gifford, que de una casualidad que estábamos los dos en la misma editorial en Inglaterra, una editorial que se llama Canongate, que es una editorial escocesa, y hicimos una gira juntos y que íbamos los dos por toda Inglaterra viajando con nuestros 2 libros, salían a la vez, somos amigos. Él había trabajado con David Lynch, yo acababa de hacer una película, se llama La pistola de mi hermano, y entonces hacíamos unas sesiones que eran cine y literatura. Él era guionista de una película mejor que la mía, que se llama Carretera Perdida, y yo iba con mi primera película, entonces poníamos las películas y luego hacíamos coloquios literarios, cinematográficos, etc. Y a menudo salía, yo creo que la novela que presentaba en aquella época era Caídos del cielo, que luego hice la película La pistola de mi hermano, que le cambié el título, que había una película que se llamaba así en España y tuve que cambiarlo. Y bueno, el caso es que me preguntaban a menudo ¿por qué cogí un género tan americano como la road movie para un escritor español para escribir una novela? Y una vez Barry, cuando yo iba a contestar, cogió el micrófono, Barry Gifford, y dijo: está usted hablando de la road movie como género literario norteamericano. ¿Vale? La primera road movie de la historia es un señor montado en un caballo
y un gordo montando un burro. Se llama Don Quijote. Esa es la primera ruta. ¿Contestada la pregunta? Y es verdad, cuando te decía y te contesté eso, es cierto, yo me formé y es imposible volver a esa primera impresión que produce la primera literatura. Luego viene todo lo demás. Pero mi formación real, literaria, los impactos primigenios, el germen de todo lo poco o mucho que sea como escritor, es literatura en castellano, española y hispanoamericana. Mi madre además se crió en Venezuela, tenía un hermano que murió, que nació en Maracaibo, y mi madre era la que aportaba más literatura, Uslar Pietri, Cortázar, García Márquez, Félix Berto Hernández. Mi madre era un poco la que surtía la casa de la literatura hispanoamericana, también de otra literatura centroeuropea, francesa, de Papín, Zola y muchos escritores distintos. Pero digamos que las dos fuentes más fuertes, porque eran las que repercutían inmediatamente sobre mi idioma, era la literatura en español. Es difícil hablar de Zaza, emperador de Ibiza. Es difícil hablar sin contar la novela, y como la novela tiene cierta sorpresa, hay que sortearla todo el rato y entonces queda una cosa muy rara. Los primeros pasos de Zaza, emperador de Ibiza, a mí me recuerdan un poquito, para dar una idea, a los pasos de Lebrun de Bosque, una especie de personaje tranquilo que de un modo azaroso se ve envuelto en una especie de enredo que a él no le toca. Algo de la literatura de Ray tiene algo del cine de los hermanos Coen, una especie de movimiento, de fantasía, una especie de zumba permanente, en el fondo. Lo que pasa es que es verdad que esto, en el caso de Ray, siempre deriva, para seguir con lo que estamos hablando, hacia una tradición muy local. Es decir, Zaza, emperador de Ibiza podría ser una especie de Gran Lebowski rodado por Alex Iglesias, ¿no? Por llevarlo al cine. En cualquier caso, es una película con enorme humor. Y el humor, aunque está latente en tu obra, lo está desde Lo peor de todo, que es una novela que me ha hecho reír mucho siempre que la he leído, pero sin embargo parece que eclosiona, porque el humor está, digamos, reprimido o más o menos silenciado por el romanticismo completamente irredimible de Ray, y también por su estilismo. Mientras que parece que el humor como género, es decir, la comedia, no el humor como registro, sino la comedia como género, parece que explota con Trífero, y que desde entonces, con paréntesis, pero te ha estado acechando ya desde siempre. Aquí parece que recuperas, como en Trífero, como en el género de la comedia, abiertamente, descaradamente, en esa entrevista a la que voy a aludir varias veces, bueno, no tantas, porque no nos queda mucho tiempo. Me ha más asustado, pero varias veces. Escribir una novela está lejos de resultar divertido. Esto lo decía con motivo de la publicación de Trífero. Cosa rara. El Trífero, bueno, y continuaba, pero a pesar de todo, sí me he dejado llevar a veces por la alegría de pisar un terreno nuevo. Y sin embargo, con motivo de esta novela, entre otras entrevistas, en una venías a decir: ¿por qué no un libro para mí? Para reírme, para hacerme gracia a mí mismo, para caerme bien a mí mismo. Parece que en esta novela, digamos, apuesta de un modo claro. Es una tentación ya bastante recurrente en ti, por la comedia y por divertirte escribiendo, como si de pronto hubieras aparcado el dramatismo de la escritura. Sí, la verdad es que esa respuesta es bastante sincera, cosa rara, porque normalmente se miente como un bellaco en todas las entrevistas, pero en este caso es bastante sincera. Es como una gracia, como decir, qué gracioso esto que hemos hecho hoy, ¿no? Yo no sé otros escritores, pero los escritores nos desdoblamos como uno que lo intenta y otro que lo pisa, ¿no? Es como, no has hecho nada, qué desastre, vaya día que llevas. Estás como todo el rato, no solo con las voces del libro, porque son ya varias,
sino como con uno que trabaja y otro que critica constantemente o que no está satisfecho con nada. Y tenía como la urgencia, casi más que la necesidad de irnos los dos a la cama un poco como cogidos del brazo y diciendo, bueno, pues nos hemos reído, lo voy a hacer mañana. Y quería darme un poco esa oportunidad de pasarlo bien. Y de hecho, debo reconocer que en Trífero me pasó que en algunos momentos me he parado a reírme de una estupidez que se me ha ocurrido que un minuto antes no pensé que se me iba a ocurrir. O sea que surgía del permiso que me estaba dando de divagar un poco y de explicar situaciones que a mí me hicieron gracia, ¿no? Y dejarme tirar por esa pendiente. Y por otro lado, en el caso de este libro tenía la absoluta necesidad, por la propia estructura del libro y por la pequeña o gran sorpresa que conlleve dentro, de que tenía la necesidad de construir esta cortina de humo, de gas hilarante, para poder contar la otra parte del libro. Entonces, digamos que era al mismo tiempo una estratagema, pero esa estratagema me daba el permiso de disfrutarla también, ¿no? Y creo que el libro, para bien o para mal, estaba pensado así. O sea, tenía que crear esta especie de guateque de imposibles para que entra un elefante, que tal, que lo flipe, que lo pintan, que la señora se cae, que salven los cuadros, y cuando van a quitar el de su mujer dice, no, los bonitos. Necesitaba un poco ese espíritu, ¿no? y era porque si no, creo que no tenía mucho sentido la estructura que había imaginado desde el principio. Bueno, he recordado antes el Gran Lebowski. Recordaréis que el Gran Lebowski empieza con un narrador. Ese narrador que aparece luego en la película, que es una especie de vaquero con bigote, que habla como una especie de cowboy absurdo y que habla muy sentenciosamente. También en eso, esta novela, y no estoy sugiriendo ya este libro en poder de Lebowski, que por otro lado se va por otro lado completamente distinto, pero esta novela empieza, te lo quería preguntar realmente, con una especie de narrador muy, digamos, como muy presente. Es un narrador además que desarrolla algo que está muy latente desde el principio en tu narrativa y que constituye uno de sus peligros, uno de los peligros de los que has ido más o menos escapando, que es un narrador sentencioso, un narrador que tiene un oído extraordinario para las frases lapidarias, para la gran frase, para el epigrama, para el aforismo, y que a la que se descuida te lo está soltando. Es un narrador un poco como de barra de bar, un tío que pontifica y que, cosa que se nota en esta novela, por ejemplo, en latiguillos como qué duda cabe, a qué negarlo, ¿no? Que el narrador está continuamente como que son latiguillos de persona que está pontificando, digamos, frente a un tipo que lo escucha diciendo, bueno, me vas a decir esto. Y entre medio, justificando esta especie de autoridad del narrador, frases estupendas como, a veces, para saber cuándo llueve, no hay que mirar al cielo, sino al suelo. O, a menudo, los icebergs flotan invertidos. O, el sentimentalismo es la alopecia de los sentimientos. Es decir, un montón de frases. Otra también, el infierno al fin y al cabo no es más que el eterno segundo que uno pasa en el lugar que uno cree que no le corresponde. Y en ese lugar vivimos todos. Esta especie como de filósofo de barra, aforista, con una especie de toque lírico muy potente y por otro lado de toque filosófico también muy potente, parece que al principio de la novela la va a dominar y que te vas a dejar llevar por esta especie de carrerilla que está a ti, es un talento que tienes, pero muy peligroso para el narrador. Y sin embargo la novela, a partir de cierto momento, muy poco a poco se va despegando y parece que ese narrador queda olvidado. Es decir, está allá, pero desaparece. Desaparece porque la historia lo va arrastrando y digamos que surge algo que también te pertenece mucho, que es la velocidad del relato, el ritmo del relato, y se apodera completamente hasta el punto que el narrador queda poco menos que olvidado. Esto ha sido algo deliberado, ha sido algo que te ha ido surgiendo en la escritura. Pues la verdad es que es deliberado. La idea era presentarlo un poco como si fuera el principio del nodo, en el marco incomparable del pantano de San Juan.
como que estuviera muy presente la voz al principio, y luego ya como esos pequeños personajes en blanco y negro que se movían a un ritmo muy absurdo, se fuesen olvidando, la voz del narrador se fuese apagando. Y de hecho toda esta pomposidad, y pienso mucho en ti cuando escribo estas cosas, porque es verdad que tengo tendencia a ser sentencioso y pomposo y a veces hasta cursi, cosa que ya me pone más nervioso. Y entonces pensé que me hacía gracia como empezar la broma con el telón, ese narrador que está un poco encima de todo y todo tal, y que luego eso se fuese como bajando el volumen, y empezase la historia como una bola de nieve que va creciendo hacia el disparate. Y ya no necesitas un narrador para nada, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? O sea, no fue que te poseyera la historia en el camino. Desconfiando mucho de los escritores que dicen que los personajes toman decisiones por ellos y tal, ¿no? Es verdad que a veces empiezas un personaje y se te va publicando por ahí, pero vamos, no creo en las magias. Esa de que te vas a dormir y el personaje ha hecho algo, ojalá. Ese es el sueño de mi vida, de hecho, irme a dormir y despertarme y encontrarme con una novela hecha y que además era buena, pero no, tengo que no sucede. Entre estas frases sentenciosas se encuentran algunas, como por ejemplo, Formentera es un imán para Nemos. Respeto. Como si no hubieras estado en Formentera. 17 años. Hablo Una autoridad. Hablo por mí. Yo soy un memo más. En cualquier caso, queda claro que te has divertido con esta novela. Vuelvo a una, y voy a terminar ya, porque creo que vamos a dejar para que hablen. Pero a la hora de explicar, he intentado explicar al principio el movimiento, bueno, lo has explicado mejor que nadie con la frase esa de la comadreja, que no hay que salir por dos agujeros a la vez. Es de Noel Coward, no me puedo atribuir eso, ¿no? Pero yo también, y recuerdo a propósito del hombre que inventó Manhattan, destacaba algo que está muy presente también en tu narrativa, que es la música, el modelo musical. No solo porque Héroes se presenta casi como un disco, ¿no? Pues en la portada se presentaba como una especie de disco con canciones, y hablaba continuamente de canciones y de discos, sino también porque siempre me ha parecido que eras, lo decía en esa crítica, una especie de crooner, o sea, un tipo que canta bien. Ray es un tipo que canta bien. Da la sensación que puede escribir cualquier cosa porque tiene buena voz, canta muy bien, frasea perfectamente y por lo tanto se puede ir apropiando de cualquier género, de cualquier melodía, la adapta a su estilo y la hace suya, sin necesidad de que sea algo radicalmente nuevo. Esto lo has hecho, por ejemplo, con un género, esto se me cruza esta pregunta, se van a ser dos preguntas, no es la última, con un género como la ciencia ficción, que parece que, no sé si eres muy devoto del género, pero en una de tus mejores novelas, que es Tokio ya no nos quiere, trabajas con la ciencia ficción, trabajas con dos géneros que se repiten, de algún modo, en una especie de rima muy distorsionada, en Frazo Emperador de Ibiza. Uno es la ciencia ficción, como un trasfondo, y el otro es el mundo de las drogas, que parece que conoces muy bien en distintos niveles. Sí, sobre esto te quería preguntar, sobre tu relación con la ciencia ficción. Y la respuesta, y lo siguiente ya se queda usted detenido. Sí, en esta novela es verdad que vuelvo a la ciencia ficción y a las drogas como territorio de cuestiones a veces iguales, filosóficas, geopolíticas, a mí me interesan, políticas y geopolíticas, lo que llamaba William Burroughs el poder del imperio de la droga y el poder del imperio del control sobre la droga. Una doble frontera de poderes opresivos sobre el individuo, los unos como la amenaza de los otros y cómo se vertebran juntos y cómo se ceban, ¿no? Todo este tema de las drogas sí me interesa. ¿Cuál era el otro? No, ya está. Vale. Eso en cuanto a la ciencia ficción, sí, aquí vuelve a aparecer la ciencia ficción, la que
he sido lector de ciencia ficción, no de la ciencia ficción más de fantasía, sí de la primigenia, la de Julio Verne, evidentemente, H.G. Wells, pero digamos uno del planeta de los clones, donde se bebe el plum, que el rey se llama Planck, y viajan en Crash. Esa me aburrió muchísimo porque digo, si cambias cada palabra, cerveza, Mercedes, 600, Majadahonda, esta novela es aburridísima. Has pasado por el árbol Grom Golden, cuidado con Grunbergen. Y este tipo de ciencia ficción no ha sido la que a mí más me gusta, tengo muchos aficionados. Pero a mí me gusta Balarsy, Vonnegut, una ciencia ficción de las ideas, donde no vuela nada específicamente, pero sí hay posibilidades de algún tipo de investigación sobre experimentos neurológicos, sobre drogas, sobre posibilidades químicas, en este caso las drogas sintéticas, que están a la orden del día y van a ser una guerra que va a estar en las calles dentro de poco, sobre todo cuando haya un giro geopolítico importante en la producción y transporte y el poder de los grandes productores, los antiguos, los conservadores productores de sustancias estupefacientes y los nuevas sustancias estupefacientes que además no necesitan traslado, se consumen in situ, son laboratorios locales, con lo cual no hay que pagar a la Guardia Civil, no hay que pagar a la Policía Costera, no hay que pagar a los gobiernos, no hay que pagar a los alcaldes. Todo esto va a crear una especie de situación, por así decirlo, tirante en lo local, y geopolíticamente va a ser un giro muy grande en lo que son los grandes productores de sustancias, tanto todo Hispanoamérica como todos los criadores de opio, con el añadido de la destrucción de un sistema de vida para los cultivadores, que son un millón de campesinos que ni se drogan ni van a Ibiza, ni saben lo que es un DJ, un sistema de vida que incluye colegios, culturas, son cultivadores, ¿no? Y todo esto está pasando por ahí. Dentro de la risa dejó caer un par de señales sobre estas cosas, y esa es la parte de las drogas que ahora mismo nos interesa. Abandoné el ejercicio activo de esta profesión hace tantos años. Siempre pensé que un drogadicto es como un jugador de fútbol, ¿no? Que tiene 10 años buenos y el resto está bastante por el campo. Yo lo di todo en mi día